Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a unprofesor.com. En este vídeo os voy a explicar cómo descomponer en factores primos. Esto es algo que empezaréis a hacer seguramente a final de la primaria, igual en sexto de educación primaria si estáis en España, en otros países se dirá de otra manera, y que seguiréis haciendo en secundaria. Este vídeo está más dirigido hacia el final de la primaria o primeros cursos de secundaria. Es algo que vais a utilizar, o sea que en matemáticas os va a salir año a año. Primero, para saber descomponer en factores primos, que esto al final es algo que es muy práctico y es cuestión de hacerlo, de resolverlo, de ponerlo en la práctica, primero tendréis que saber qué son los factores primos. Pues bien, los factores primos son aquellos números que solo son divisibles entre ellos mismos y entre la unidad, o sea, entre ellos mismos y entre el 1. Cuando digo son divisibles, quiero decir que si son divisibles entre ellos mismos, que tiene que dar resto 0, ¿vale? O sea, si dan números decimales no son divisibles, ¿vale? Entonces, hay una lista de factores primos que después debajo del vídeo veréis que os dejaremos una imagen con la lista de los principales factores primos, pero del 1 al 100. En realidad no hace falta aprendérsela de memoria. Lo que pasa es que cuando vais haciendo ejercicios de descomposición de factores primos, al final hay muchos que ya se os van quedando. Entonces, os enseño primero, yo he hecho aquí una mini lista del 1 al 10, que esto seguiría, porque no voy a hacer ahora los 100 primeros números. Os enseño de qué modo, de qué forma sabríamos si cada número, si un número en concreto es un factor primo. Por ejemplo, el 1. El 1 lo descartamos porque hemos dicho que los factores primos son números que se dividen entre ellos mismos y entre la unidad. Por lo tanto, el 1, él mismo ya es la unidad, o sea que no me sirve. Así que fuera, este no es factor primo. El 2. El 2 se puede dividir entre 2, 2 entre 2 da 1 y resto 0. Y también se puede dividir entre la unidad, ¿no? 2 entre 1 es 2. Por lo tanto, 2 es el primero de todos los factores primos que hay. Seguimos, el 3. El 3 se puede dividir entre 3, 3 entre 3, 1, y se puede dividir entre la unidad, 3 entre 1, 3. Por lo tanto, es el segundo de los factores primos que tenemos. El 4. El 4 no, porque el 4 sí que es verdad que se puede dividir entre 4 y se puede dividir entre 1, pero el 4 también se puede dividir entre 2, o sea, el 4 es múltiplo de 2, entonces ya directamente lo tachamos. De hecho, todos los que sean múltiplos de 2 los podría tachar directamente. No lo voy a hacer porque os voy a explicar ahora número por número, pero los podría tachar porque entonces, aparte de dividirse entre ellos mismos y entre la unidad, también se podrían dividir por 2, así que no me serviría como factores primos. Seguimos, el 5. El 5 se puede dividir entre 5, entre el mismo y entre la unidad, por lo tanto, y no se puede dividir entre ninguno más. Otro factor primo. El 6. El 6 no. De hecho, el 6 es múltiplo de 2 y es múltiplo de 3, por lo tanto, no podría ser. ¿Por qué? Porque se puede dividir entre 6, entre el mismo número, entre la unidad, pero también lo puedo dividir entre 2, también lo puedo dividir entre 3, yo puedo hacer 6 entre 2 es igual a 3, o 6 entre 3 es igual a 2. Por lo tanto, no me sirve. Tampoco es factor primo. El 7. Sí, el 7 solo lo puedo dividir entre el mismo, entre el 7 y entre la unidad. Otro factor primo. El 8. El 8 es múltiplo de 2, ya no me sirve, porque aparte de dividirlo entre 8, el 8 lo puedo dividir entre 2, que me daría 4, lo puedo dividir entre 4, que me daría 2, lo puedo dividir entre la unidad, lo puedo dividir entre demasiados números, así que no. El 9. El 9 es múltiplo de 3, o sea, aparte de dividirlo entre 9, lo puedo dividir entre 3, lo puedo dividir entre la unidad, tampoco me sirve. Y el 10 vuelve a ser múltiplo de 2. Lo puedo dividir entre el mismo, 10 entre 10, lo puedo dividir entre 2, es múltiplo de 5 también, lo puedo dividir entre 5, no me sirve. Por lo tanto, de momento, del 1 al 10 sabemos que de factores primos tenemos el 2, el 3, el 5, el 7. Y esto seguiría. Podríamos probarlo con todos los números, tener paciencia e ir probándolo. De todos modos, yo aquí os he puesto la lista de números primos con los primeros, que son los que se suelen utilizar más. Esto al final os lo acabaréis aprendiendo de memoria, ya lo veréis. Yo os lo recomiendo porque luego a la hora de descomponer así no necesitáis siempre ver la lista. Pero de todas maneras, para hacer este vídeo os voy a dejar esta lista aquí para que os sea más fácil. Entonces la lista os he puesto el 2, el 3, el 5, el 7, que son los que habíamos visto del 1 al 10, luego el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, etc. ¿Vale?
Los que más vais a utilizar para la descomposición en factores primos van a ser estos, el 2, el 3, el 5, el 7. Estos son los que más, igual el 11, el 13, pero del 1 al 10 son los que más utilizaréis. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora, vamos a poner en práctica cómo descomponer en factores primos. Haremos varios ejemplos. He puesto aquí descomponer el 14, el 90, el 40, el 70, el 120. Vamos a hacer varios y así lo entenderéis mejor. Empezamos por el 14. Para descomponer en factores primos lo que se hace es, se pone el número y se hace una línea vertical. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es, empezamos a descomponer siempre con los factores primos más pequeños. O sea, primero tenemos que empezar por el 2, si es que se puede. Si no se puede, pasaríamos al 3. Si no se puede, pasaríamos al 5 y así. Pero siempre tenemos que empezar por el factor primo más pequeño. En este caso, 14, ¿se puede dividir entre 2? ¿Es divisible entre 2? Sí, ¿no? Pues pondríamos el 2 aquí. Y entonces haríamos una división. 14 entre 2. ¿Qué es 14 entre 2? 7. Pues lo pondríamos aquí. Siempre funciona de la misma manera. Es cuestión de práctica, ya lo veréis. El 7. ¿Lo podemos dividir entre 2? No. Vale, pues vamos al siguiente. ¿Lo podemos dividir entre 3? No. Vamos al siguiente. ¿Lo podemos dividir entre 5? ¿7 entre 5? No. ¿Lo podemos dividir entre 7? Sí. Por lo tanto, 7 entre 7, 1. Y aquí se acabaría la descomposición en factores primos. ¿Lo habéis entendido? Entonces, una vez tenemos esta descomposición hecha, lo único que nos falta es poner aquí 14 es igual a 2 por 7. Y esta es la descomposición en factores primos. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Hemos empezado por uno facilito. El 90. 90. Volvemos a hacer la línea vertical. Vale, 90. ¿Lo podemos dividir entre 2? Sí, ¿no? 90 entre 2, 45. Vale, 90 entre 2, 45. Yo ahora lo estoy haciendo mental, pero todo lo que necesitéis hacer en operaciones y tal, lo podéis hacer, cogéis un papel aparte, un borrador o el lápiz y os lo hacéis, que será más fácil. 45. ¿45 se puede dividir entre 2? Imaginaos que no lo sabéis. Bueno, pues os lo hacéis aquí aparte. 45 entre 2. 4, 2 por 2, 4, 0, 5, 2 por... No, porque aquí no me daría exacto. Así que no se puede. ¿Se puede dividir entre 3? No estamos seguros, pues lo probamos. 45 entre 3. 4, 3 por 1, 3. Del 3 al 4, 1, 5. 3 por 5, 15. Mirad, sí que se puede. ¿Qué pasaría? Que si esto no lo supiéramos, igual algunos directamente hubieran ido al 5. No, es que no nos podemos saltar ningún factor primo. Tenemos que ir en orden, o sea, nos tenemos que asegurar bien antes de pasar al siguiente número, que el anterior no es un factor, o sea, no es divisible, porque si no, no nos va a salir. Así que, como hemos dicho, 45 entre 3, 15. Vale, borro esto. Ahora, 15. Vuelvo a repetir el 3, si se puede. ¿Podemos dividirlo entre 3? Sí, porque 15 entre 3 es 5, o sea, no salto directamente al 5. Puedo volver a repetir el 3 como factor primo. Así que 15 entre 3, 5. Y ahora ya el 5 se puede dividir entre 3, no. Y entre 5, que es el siguiente número, sí. Por lo tanto, 5 entre 5, 1. Ya hemos acabado esta descomposición en factores primos. ¿Qué nos queda? Poner 90 es igual a 2 por 3 por 3 por 5. ¿Qué pasa aquí? Que el 3 se repite 2 veces. Se puede simplificar esto, no hace falta poner 3 por 3. 3 por 3 no es 3 al cuadrado. Podemos utilizar la potenciación para hacer esta descomposición. Por lo tanto, escribiríamos 90 es igual a 2 por 3 al cuadrado por 5. Y no hace falta escribir esto, bueno, no lo borro para que lo tengáis, pero lo puedo hacer mucho más simple, más simplificado, escribiéndolo de esta forma. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Hemos hecho ya el 14, el 90, vamos a hacer el 40. 40. ¿Se puede dividir entre 2? Sí. Pues 40 entre 2 es fácil, ya lo veo que es 20. Vale, 20. ¿Podemos volver a dividir entre 2? Sí. 20 entre 2, 10. ¿Podemos volver a dividir entre 2? Sí. 10 entre 2, 5. ¿El 5 se puede dividir entre 2? No.
¿Se puede dividir entre 3? Tampoco. ¿Se puede dividir entre 5? Sí. 5 entre 5, 1. Como veis, en este caso, el 2 lo hemos utilizado 3 veces. Es correcto, o sea, lo que no puedo hacer es saltarme de número. Si yo puedo seguir dividiendo entre el mismo factor primo, voy a seguir haciéndolo hasta que no pueda más y entonces cambia el siguiente y siempre en orden de menor a mayor. Vale, entonces ahora nos falta hacer esta descomposición escrita así. 40 es igual a 2 por 2 por 2 es 2 al cubo, o sea, es 2 multiplicado 3 veces. Lo pongo ya directamente, 2 al cubo por 5. ¿Sí? Venga, vamos a hacer ahora el 70. No sé si me van a caber todos. 70. A ver, lo voy a intentar. Vale, 70. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, 35 no da. 70 entre 2, 35. 35 entre 2, creo que no. Imaginaos que no estáis seguros, pues lo hacemos aquí. 35 entre 2. Al 3, 2 por 1, 2. Al 3 me llevo 1. Va a ser que no. Vale, ¿podemos entre 3? Si lo sabéis de memoria, si no, lo hacemos. 35 entre 3. Yo diría que no, porque 1 por 3, 3, 0, pero aquí tenemos un 5, entonces sería una... No, me llevaría 2, imposible. Por lo tanto, ni entre 2 ni entre 3. Entre 5, si no sabemos bien las tablas, pues sabemos que 7 por 5 son 35, ¿no? Vale, pues entre 5 sí. ¿Y qué me daría? 35 entre 5, 7. Y ahora el 7 directamente lo divido entre 7, porque entre 5 ya se sabe que no. Así que 1. Ya está. Entonces esta descomposición nos daría que 70 es igual a 2 por 5 por 7. ¿Sí? Y hacemos el último ejemplo, el 120, que al final sí que veo que me cabe. 120. Vale. 120, ¿lo podemos dividir entre 2? Sí. 120 entre 2, 60. 60, ¿lo podemos volver a dividir entre 2? También. 60 entre 2, 30. 30, ¿podemos entre 2? También, otra vez. 30 entre 2, 15. 15, entre 2 ya no podemos, no nos da exacto. Y entre 3, que es el siguiente número, si no, 15 entre 3 son 5. Pues 15 entre 3, 5. Y ahora nos queda el 5, pues 5 entre 5, 1. Este nos ha salido un poco más largo porque, claro, cuanto más grande es el número, pues a veces hay que descomponerlo, desglosarlo en más números y queda más largo. Y nada, ya nos quedaría, que lo voy a poner aquí arriba, desglosarlo. 120 es igual a 2, 3 veces, o sea, 2 al cubo, por 3, por 5. Y ya lo tendríamos. Bueno, espero que os haya servido este vídeo para entender la descomposición en factores primos. Cualquier duda que tengáis a través de YouTube o a través de la web me podéis preguntar. Y de todas maneras yo en la web os he dejado unos ejercicios con bastantes ejemplos para que podáis poner en práctica la descomposición factorial. Bueno, nos vemos en la siguiente clase.